Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Pérez y hoy junto a mis compañeros Felipe Aburto, Texia Guerra, Mauricio Sánchez y Fernanda Sepúlveda hablaremos sobre la parálisis obstétrica del plexo braquial. La parálisis obstétrica del plexo braquial es una lesión mecánica que ocurre durante el proceso del parto y que puede afectar a uno o varios nervios que forman parte del plexo braquial. Este plexo es una red nerviosa que se localiza en la base del cuello y que es responsable de la función motora y sensitiva del miembro superior. Estos nervios se encargan de controlar los músculos que generan, entre otras cosas, movimiento a los dedos, mano, brazo y hombro del recién nacido. Casos clínicos, signos y síntomas. Esta se manifiesta con una disminución en la movilidad y sensibilidad del miembro superior. Esta abarca brazo, antebrazo y mano. Generalmente solo afecta a uno de los miembros superiores, pero en menos del 5% de los casos llega a afectar a ambos miembros. Presenta una asimetría en el movimiento de la extremidad, en especial en el segmento brazo. La expresión clínica va a variar dependiendo de las raíces nerviosas lesionadas. Estas pueden ser C5, C6, C7, C8 o T1, además del grado de extensión del trauma. A continuación, mostraré lo que corresponde al análisis de la anatomía. Para comenzar, el plexo braquial es un grupo de nervios ubicados en torno del hombro. Se encuentra situado en el triángulo posterior del cuello y está delimitado anatómicamente por la clavícula y los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, mientras que la superficie anatómica y subcutánea del triángulo están complementados por el músculo platisma y la fascia profunda. Las ramas anteriores se comunican en la parte inferior del cuello, dando origen a tres troncos. En primer lugar, el tronco superior, que está formado por la unión de las raíces C5 y C6. En segundo lugar, el tronco medio, constituido por la raíz C7. Y por último, el tronco inferior, formado por la unión de las raíces C8 y T1. Como punto importante debemos saber que en la región supraclavicular, antes de la conformación de los troncos, emergen los nervios dorsal de la escápula y torácico largo. Las divisiones de los troncos constituyen tres fascículos, cuya denominación obedece a su ubicación con respecto a la arteria axilar. Es decir, las divisiones anteriores del tronco superior y medio se combinan para formar el fascículo lateral, mientras que el tronco inferior continúa como fascículo medial. Estas divisiones están encargadas de inervar la musculatura flexora del miembro superior, mientras que las divisiones posteriores conforman el fascículo posterior e inervan la musculatura extensora. Por último, podemos decir que el fascículo lateral proporciona dos ramas terminales, en la cual una corresponde a la raíz lateral del nervio mediano y la otra conforma el nervio musculocutáneo. Así también, las ramas terminales posteriores dan origen al nervio axilar y radial, y a su vez del fascículo medial se derivan el nervio ulnar y la raíz medial del nervio mediano. Las raíces C5, C6, C7, C8 y T1 emergen de los forámenes intervertebrales y la unión de sus ramas anteriores conforman el plexo braquial. Estas ramas transcurren entre los músculos escalenos anterior y medio, acompañando la arteria subclavia. A este nivel encontramos dos variaciones en la conformación del plexo braquial. Una que contribuye con la raíz C4, denominado plexo prefijado, y la siguiente contribuye con la raíz T1, denominado plexo postfijado. Primer caso, afectación del tronco superior en las que las raíces C5 y C6 se encuentran dañadas, denominada parálisis de Erb. Es la forma más frecuente que mencionaremos. El paciente presenta rasgos físicos como abducción de hombro, extensión de codo y pronación de antebrazo. Presenta mayor movilidad a nivel de mano y dedos. La recuperación de estos individuos, con frecuencia, suele ser antes de los 3 meses. Segundo caso, afecciones del tronco superior, medio e inferior, raíces de C5 a C8 incluyendo T1. En este caso se presenta una atonía e inmovilidad de la extremidad, parálisis absoluta, sin movilidad activa alguna, sensibilidad inexistente y desaparición de reflejos. Esto está relacionado al síndrome de Horner. ¿Cómo ocurre la lesión? La parálisis braquial obstétrica se produce en el momento del nacimiento, depende de las raíces que resulten lesionadas y a la vez de la extensión del traumatismo. Al producirse daño en los nervios, esta lesión presenta una pérdida del movimiento o debilidad del brazo. Y los nervios del plexo braquial se pueden afectar debido a la compresión dentro del útero de la madre o también durante un parto difícil.
Esta lesión puede ser causada por múltiples razones. Una de ellas es por la tracción de la cabeza y el cuello del bebé hacia el lado, a medida que los hombros están atravesando la vía del parto. Por el estiramiento de los hombros durante un parto cefálico. Al decir cefálico me refiero a que cuando el bebé se encuentra en la posición más deseable dentro del útero al momento del parto. Por la presión sobre los brazos levantados del bebé durante un parto de nalgas. También por un parto instrumentado, en el cual se va a utilizar forceps o espátulas. Por un parto prolongado, por la contractura de los músculos pélvicos maternos, por la relajación de los músculos del feto, esto debido al uso de anestesia profunda, por el exceso de volumen del feto y por la presentación pelviana, sobre todo en bebés prematuros, donde no es tan importante el peso del bebé al nacer. Las parálisis braquiales obstétricas suelen asociarse a partos difíciles, especialmente aquellos en los que ocurre una distosia de hombros, es decir, donde el hombro del niño queda apretado por el hueso pélvico materno, siendo precisas las maniobras especiales para producir que el niño salga completamente. Estas maniobras lo que hacen es producir fuerzas mecánicas, es decir, se produce una fuerza de tracción sobre la cabeza del niño, seguido de un descenso de hombro y una lateralización de cuello, aumentando el espacio entre la cabeza y el hombro del niño, produciendo lesiones de distensión y ruptura de los elementos del plexo braquial. Las raíces superiores se tensan al comenzar la tracción y la médula espinal se desgarra bajo una fuerza determinada. De persistir esta fuerza, C5 y C6 se rompen, el descenso de hombro somete a C7 a tensión y una vez rota C7 puede producirse una avulsión de C8. Los nervios periféricos que transcurren por debajo de la piel y el tejido subcutáneo son vulnerables a la presión, al estiramiento y a la avulsión. Por lo tanto, debido a este mecanismo de acción es que se produce una lesión en el plexo braquial, en donde el tipo de daño a nivel del nervio podemos clasificarlo en neuropraxia, donde hay un daño a nivel más externo del nervio, a nivel de las envolturas, hay un estiramiento del nervio sin ruptura, una axonogmesis, donde hay un daño al interior del nervio a nivel de las neuronas motoras, y una neuroedmesis, donde hay una rotura, una sección del nervio de parte o de todo el plexo braquial. Pruebas físicas. Estas se categorizan en dos. La primera, sin antecedentes en el parto, esta se evalúa la movilidad de la extremidad lesionada, estimulando la zona afectada por 4 a 6 semanas, valorando la movilidad pasiva, o sea, la asistida, y la movilidad activa, realizada por el paciente. La actividad motora se evalúa con la modificación de Gilbert-Tessing, que es la primera tabla, y la actividad sensitiva con la escala de Nácaras, que es la segunda. Luego, la segunda categorización sería con los antecedentes en el parto. Esta es mucho más fácil de observar y diagnosticar, ya que el paciente presenta uno de los miembros flácido, hipotónico y colgante, además de una diferencia significativa con el miembro opuesto. La realización de un examen muscular debe llevarse a cabo luego de 48 horas, ya que el cuadro clínico puede variar. Se evalúan los movimientos espontáneos y los reflejos normales que presentan al nacer, como el reflejo Moro, el reflejo presión y las reacciones neuromotrices. Pruebas complementarias para detectar cualquier otra patología serían radiografías simples del eje axial y de la extremidad superior, electromiografías, tomografía axial y resonancias magnéticas.